Hay heridas que no se ven, pero sangran por dentro. Alguien te falló, te traicionó, te hizo daño, y aunque el tiempo pasó, el peso de esa herida sigue ahí, como una piedra fría en el pecho. ¿Cómo se supone que debes actuar? ¿Devolver el golpe? ¿Cerrar el corazón? ¿Ignorar? Epicteto lo dejó claro, no es lo que te sucede lo que te daña, sino cómo respondes a ello. Y es aquí donde el estoicismo entra como un fuego sereno que no busca venganza, sino claridad. Porque lo verdaderamente fuerte no es gritar, golpear o vengarse, sino mantener la calma, tomar perspectiva y no permitir que el otro te convierta en lo que odias. Marco Aurelio, emperador de Roma, fue traicionado por amigos, políticos y hasta por su propio entorno. Sin embargo, no respondió con odio, respondió con virtud, con razón, con dominio de sí mismo. En este video de Ceniza Estoica, vamos a recorrer juntos 10 lecciones estoicas que te enseñarán exactamente cómo tratar a quien te hirió, sin perder tu paz, tu dignidad, ni tu fuerza interior. Y no, esto no es filosofía de biblioteca. Son principios que puedes aplicar hoy mismo, estés donde estés, sin importar si tu herida es reciente o lleva años sin sanar. ¿Vale la pena seguir cargando con el rencor? ¿No será el momento de recuperar tu centro y dejar de depender emocionalmente de lo que otro hizo? Aquí no vas a escuchar frases vacías sobre perdonar y olvidar. Aquí vas a descubrir cómo los sabios más resilientes de la historia enfrentaron la traición, el rechazo y la injusticia, y salieron más fuertes. Y quédate hasta el final, porque la última lección es la más poderosa de todas. No es lo que imaginas, pero puede ser lo que necesitas para dejar de vivir en reacción y comenzar a vivir con dirección. Ahora dime tú, antes de empezar, ¿quién domina tu alma? ¿Tú o quién te hirió? Escribe en los comentarios, mi alma es mía, si estás listo para tomar el control. Lección 10. El silencio como forma de poder. Hay una respuesta más poderosa que 1000 palabras, más devastadora que cualquier insulto, más firme que cualquier grito, el silencio. Cuando alguien te hiere, lo primero que nace en ti es el impulso de reaccionar, de defenderte, de responder, y es ahí donde el estoicismo te detiene, te hace respirar y te obliga a preguntarte, ¿qué me pide mi virtud en este momento? Séneca lo escribió sin titubeos. La mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño, y no hay mayor diferencia que la capacidad de callar cuando el otro espera ruido. Porque el que hiere quiere atención, quiere reacción, quiere verte afectado, quiere robar tu paz. Pero cuando mantienes tu compostura y respondes con serenidad o incluso con un silencio imperturbable, estás haciendo algo mucho más profundo que ignorar. Estás mostrando que tu mente no está a la venta, que tus emociones no son juguetes en manos ajenas. Marco Aurelio, frente a las intrigas del Senado, los rumores palaciegos y las críticas de sus enemigos, rara vez respondía con palabras. Su respuesta era su ejemplo, su vida, su obra. Y eso les dolía más que cualquier contraataque. El silencio no es pasividad, es elección consciente, es dominio, no es cobardía, es fuerza controlada. En un mundo que grita, quien guarda silencio impone respeto. Ahora bien, esto no significa que debas tragar dolor y fingir que nada pasó. El estoicismo no promueve la represión emocional, sino el autocontrol racional. Puedes sentir, puedes pensar, puedes analizar lo sucedido, pero no necesitas escupirlo todo al mundo.
No necesitas destruir al otro para sanar tú. De hecho, cada palabra que lanzas envenenada termina dejándote un residuo. En cambio, cuando eliges no responder, cuando observas sin caer en la trampa de la reacción impulsiva, te das cuenta de algo. Ya no dependes del otro. Ese es el verdadero poder. Porque quien no logra alterarte ya no tiene poder sobre ti. Silencio también puede ser una forma de compasión, de decir sin decir, ya entendí lo que eres, ya no necesito explicarte quién soy. Y eso, al final, es más brutal que cualquier grito. Piensa en las veces que respondiste con furia. ¿Te sentiste mejor? ¿Creciste como persona? ¿O solo alimentaste un fuego que terminó quemándote a ti? El estoicismo te invita a romper ese ciclo, a usar el silencio no como escape, sino como espejo, para que el otro vea, sin palabras, que tú ya no estás en guerra, estás en paz, y no hay victoria más grande que esa. Lección 10. El silencio como forma de poder. Cuando alguien te hiere, la primera reacción que surge en tu interior es el deseo de defenderte, de devolver el golpe, de no dejar pasar el agravio. Es un impulso natural, primitivo, casi automático. Pero precisamente ahí es donde el estoicismo interviene, porque el estoico no vive según impulsos, sino según principios. Y uno de los principios más poderosos que enseña esta filosofía es que no siempre hay que responder, porque a veces el silencio es la mayor declaración de fortaleza. El silencio, bien utilizado, no es evasión, es dominio de uno mismo. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de ser esclavos de las opiniones de los demás. Si alguien te hiere y tú reaccionas con rabia, con ofensa o con palabras destructivas, le estás entregando tu centro. Estás permitiendo que su acción gobierne tu mente. Pero si eliges callar, no desde la debilidad, sino desde la claridad interior, estás demostrando que tú decides tu conducta, no el otro. Marco Aurelio, rodeado de traiciones políticas, calumnias y conspiraciones, rara vez respondió con ataques o con discursos defensivos. Él sabía que cada palabra innecesaria alimentaba el conflicto. Prefería escribir para sí mismo, fortalecer su mente y seguir actuando con virtud. Su silencio no era indiferencia, era enfoque. Era una forma de conservar su energía para lo que verdaderamente importaba. Callar no significa aceptar la injusticia como algo bueno, ni dejar que pasen por encima de ti. Callar significa elegir tus batallas. Significa no rebajarte al nivel de quien actúa sin razón. Es permitir que el otro muestre su verdadera naturaleza, mientras tú mantienes la tuya intacta. Y eso, en una sociedad que vive de reacciones impulsivas, es un acto radical de poder personal. Cuando tú eliges no responder al agravio, estás haciendo algo mucho más difícil que contraatacar. Estás renunciando a tu necesidad de quedar bien, de ganar, de tener la última palabra. Y en ese acto de renuncia hay una inmensa liberación. Porque ya no necesitas demostrar nada a quien no tiene la capacidad de entenderlo. Además, el silencio tiene un efecto espejo. Hace que el otro se escuche a sí mismo. Al no encontrar una respuesta, se queda solo con su acto, con sus palabras, con su agresión. Y muchas veces ese vacío lo confronta más que cualquier discusión. Porque no hay distracción, solo queda su reflejo. Séneca decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño, y el silencio es la forma más elegante de no parecerte. No es pasividad, es presencia sin reacción.
Es decir, estoy aquí, pero no me arrastras. Estoy presente, pero no me disuelvo en tu caos. El que calla por sabiduría no es débil, es fuerte. Ha comprendido que las batallas verdaderas no se ganan gritando, sino conservando la paz interior. El silencio bien empleado no solo te protege, también te eleva. Te permite observar desde lo alto lo que otros viven arrastrados por sus emociones. En un mundo donde todos necesitan tener razón, ser escuchados y ganar discusiones vacías, tú puedes elegir ser distinto. Puedes elegir ser estoico. Puedes elegir el silencio. Y en ese silencio descubrirás que no hay mejor respuesta que no necesitar dar ninguna. Lección 9. No confundas justicia con venganza. Una de las trampas más sutiles en la mente de quien ha sido herido es disfrazar la venganza de justicia. El impulso de hacer pagar al otro, de darle su merecido, se reviste con palabras nobles, con frases como «es lo justo» o «se lo buscó». Pero en realidad, muchas veces lo que se esconde detrás de ese deseo es simplemente rencor. Y el rencor, como bien lo sabían los estoicos, es una forma de esclavitud. Marco Aurelio enfrentó esta tentación más de una vez. Como emperador, tenía el poder absoluto para castigar, para aplastar a quienes lo traicionaban. Pero su obra, Meditaciones, está llena de recordatorios a sí mismo para actuar con justicia, no con odio. Él entendía que la justicia verdadera nace del deber, no del ego. No se trata de ajustar cuentas, sino de restablecer el orden, de preservar el bien común sin dejar que lo personal contamine la decisión. Epicteto fue aún más directo. Enseñó que cuando alguien nos daña, lo hace desde su ignorancia del bien. Es decir, actúa mal porque no sabe actuar mejor. Eso no lo excusa, pero lo explica. Y ese entendimiento cambia todo, porque si el otro no está guiado por la razón, sino por su confusión, entonces tú, que sí tienes acceso a la razón, no deberías rebajarte a su nivel. Tomar represalias no te hace justo, solo te convierte en reflejo de aquello que condenas. Séneca lo resumió con una elegancia brutal. La ira, aunque justificada, es siempre una debilidad. El problema de buscar venganza no es solo que prolongas el conflicto, sino que te transformas a ti mismo. Te moldeas con las emociones del otro, te alejas de tu centro, y una vez que entregas tu mente al deseo de herir, ya no estás guiado por la virtud, sino por la pasión. La justicia estoica es fría, sobria, imparcial, no se deja arrastrar por lo emocional. Busca corregir el mal, sin convertirse en mal. No busca satisfacción, busca integridad. No busca que el otro sufra, busca que la verdad se restablezca, incluso si eso requiere perdonar, pasar página o tomar distancia sin ruido. Cuando alguien te hiere y tú sientes esa necesidad visceral de devolver lo que te hicieron, detente. Pregúntate con sinceridad, ¿estoy buscando justicia o simplemente quiero que el otro sienta lo mismo que yo? Si lo segundo es la respuesta, entonces no estás actuando desde la virtud, sino desde la herida. Y las decisiones que nacen desde el dolor rara vez nos llevan a la paz. El estoicismo no te pide que seas ingenuo, ni que aceptes la injusticia con los brazos cruzados. Lo que te pide es que actúes con la cabeza, no con el corazón herido, que te conviertas en juez de ti mismo antes de juzgar al otro, que recuerdes que cada acción tuya es un reflejo de tu carácter, no una reacción automática a lo que otros hacen.
Dejar la venganza es un acto de valentía, no de debilidad. Es decirle al otro: no tengo tiempo ni energía para convertir mi vida en espejo de tu miseria. Es demostrar que tu poder está en decidir cómo vives, no en depender de cómo te trataron. Porque la verdadera justicia no necesita gritar. Se manifiesta en la serenidad con la que uno camina, incluso después de haber sido herido. Lección 8. La herida no es excusa para abandonar tu virtud. Cuando alguien nos hiere, cuando experimentamos la traición, la humillación o el abandono, algo dentro de nosotros se rompe. No solo por el daño que se ha hecho, sino por la tentación de dejar de ser quienes somos. Es común escuchar frases como: ya no confío en nadie, desde que me pasó esto cambié para siempre, o ya no soy el mismo. Y en esa afirmación hay algo de verdad, pero también mucho peligro. El dolor, si no se transforma, te deforma. Si permites que la herida defina tu conducta, estás entregando lo más valioso que tienes, tu virtud. Y la virtud, como enseñaron todos los estoicos, es lo único que verdaderamente te pertenece. Séneca escribió que el sabio puede perder todo excepto una cosa: su integridad moral, porque todo lo externo, el cuerpo, los bienes, la reputación, incluso las relaciones, puede desaparecer. Pero tu carácter, tu elección consciente de actuar bien, eso depende solo de ti. Imagina a Marco Aurelio frente a la traición de sus generales o al dolor de perder hijos. Pudo haberse vuelto frío, cínico, vengativo, pero no lo hizo. En cambio, se recordaba a sí mismo que su deber era seguir viviendo de acuerdo a la razón, no al resentimiento. No iba a permitir que el comportamiento de otros definiera su esencia. Porque si tú te vuelves cruel porque alguien fue cruel contigo, entonces has sido vencido por ese alguien. Has permitido que su miseria contamine tu alma. Epicteto fue aún más firme. Enseñaba que lo que otros hacen no puede dañar tu virtud a menos que tú lo permitas. Puedes ser golpeado, insultado, traicionado, pero mientras no respondas con odio, sigues siendo libre. Sigues siendo tú. El verdadero poder está en no abandonar tu naturaleza, incluso cuando todo alrededor parece invitarte a hacerlo. Y esta es una lección incómoda, porque el dolor nos seduce con excusas. Nos dice: está bien ser duro ahora, está bien cerrarte, está bien dejar de confiar, de amar, de dar. Pero cada vez que aceptamos esa voz, retrocedemos. Nos alejamos de la grandeza interior, que solo se alcanza cuando uno persiste en su virtud, incluso en medio de la tormenta. Ser estoico no es no sentir, es sentirlo todo y aún así elegir lo correcto. Es llorar y aún así no maldecir. Es dolerse y aún así no convertirse en causa de más dolor. Es decir, esto que me han hecho duele, pero no me transforma. Yo decido quién soy, incluso aquí, incluso ahora. La herida puede ser profunda, puede haber marcado años de tu vida. Pero si hoy estás escuchando esto, si aún hay en ti una chispa de reflexión, entonces aún estás a tiempo de recuperar lo que es tuyo. Tu capacidad de actuar con dignidad, de hablar con verdad, de mirar al otro, aunque te haya fallado, sin contaminar tu corazón. No conviertas el daño que te hicieron en una justificación para hacer daño tú también. No uses tu historia como excusa para alejarte de tu mejor versión.
Al contrario, que esa herida sea la razón por la cual eliges vivir con más conciencia, con más fuerza, con más compasión, porque el estoico no se define por lo que ha sufrido, sino por cómo ha respondido ante ello. Lección 7. No esperes disculpas para perdonar. Una de las trampas más dolorosas que enfrentamos después de ser heridos es la espera. Esperar que el otro reconozca su error, esperar que pida perdón, esperar que comprenda el daño que causó. Y mientras esa disculpa no llega, y muchas veces no llegará nunca, nos quedamos atrapados en un ciclo de rencor, como si ese acto pendiente nos impidiera seguir adelante. Pero el estoicismo enseña algo radicalmente distinto. No necesitas una disculpa para perdonar. Perdonar, desde la mirada estoica, no tiene nada que ver con el otro. No es un acto de benevolencia hacia quien te dañó. Es un acto de libertad contigo mismo. Es soltar el peso que cargas, no por debilidad, sino porque entiendes que esa carga impide tu crecimiento. Cuando vives esperando la redención del otro, estás atando tu paz a una voluntad que no controlas. Y eso, para un estoico, es inaceptable. Porque el principio más firme del estoicismo es no depender de lo que está fuera de tu control. Epicteto decía que si alguien te insulta o te hiere, lo que realmente te afecta no es el acto en sí, sino tu interpretación de ese acto. En otras palabras, tú tienes el poder de decidir si llevas esa ofensa contigo o si la dejas pasar. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es reconciliar. Es mirar el hecho con claridad y decidir que no vas a arrastrarlo más. Marco Aurelio escribió que la mejor forma de defenderse del mal es no parecerse a él. Y en esa frase está encerrada una verdad contundente. Si tú te mantienes atado al resentimiento, esperando que el otro venga a redimirse, estás permitiendo que el mal continúe dentro de ti. Y eso es lo contrario de la libertad estoica. Perdonar es cerrar una herida desde dentro, sin esperar que el causante regrese a curarla, porque puede que nunca lo haga. Puede que ni siquiera crea que te hizo daño. ¿Vas a dejar que su ceguera defina tu destino? Séneca, en sus cartas, insistía en que el sabio debe ser indulgente con la ignorancia humana. No porque todo esté bien, sino porque aferrarse al enojo prolonga el sufrimiento. Y tú mereces paz, no porque el otro te la ofrezca, sino porque has decidido no vivir en guerra. El perdón estoico es un acto de soberanía interna. Es reconocer que la herida existió, que dolió, que dejó una marca. Pero también es decir, no permito que esa marca gobierne mi conducta. Tú no puedes controlar si el otro se arrepiente. No puedes forzar una disculpa sincera, pero sí puedes decidir no llevar esa deuda emocional contigo, y cuando lo haces, algo en ti cambia. El resentimiento se disuelve, la herida se convierte en experiencia, y lo que antes era una cadena, se transforma en lección. No por magia, sino por disciplina. Porque perdonar desde esta perspectiva no es un acto emocional. Es una decisión racional, una afirmación de tu independencia. No te quedes esperando algo que no depende de ti. No pongas tu tranquilidad en manos de quien ya la perturbó una vez. Perdonar, en términos estoicos, es recuperar tu poder. Es decir, lo que pasó ya no me arrastra, yo sigo. Con más calma, con más fuerza, con más claridad. Lección 6. El resentimiento te encadena al agresor.
Existe una paradoja dolorosa en la vida de quienes han sido heridos. Creen que al odiar a quien los dañó están tomando poder, cuando en realidad están entregándolo. El resentimiento es una cadena invisible que te ata al agresor. Mientras creas que odiar es protegerte, en realidad te estás encadenando emocionalmente a aquello que más quisieras olvidar. Epicteto fue contundente en este tema. Enseñó que lo verdaderamente dañino no es el acto que se cometió contra ti, sino la forma en que lo llevas contigo. Si sigues reviviendo la ofensa, si cada pensamiento te regresa al momento de la herida, entonces estás permitiendo que ese instante controle todos tus días. Estás entregando el timón de tu vida al recuerdo del otro. Marco Aurelio lo vivió en carne propia. No solo enfrentó enemigos externos, sino también traiciones dentro de su círculo más cercano. Y sin embargo, nunca convirtió esas traiciones en excusas para corromper su carácter. No escribió desde el odio, ni actuó desde el rencor. Sus meditaciones son un monumento a la libertad interior, al poder de seguir siendo uno mismo, incluso cuando el mundo parece empeñado en herirte. El resentimiento parece justificable, parece lógico, te da una sensación de fuerza, pero es una fuerza hueca. Es un fuego que te quema por dentro mientras tú crees que estás iluminando la justicia. En realidad, es solo un vínculo permanente con el dolor. Es permitir que lo que pasó siga ocurriendo dentro de ti una y otra vez, como un eco interminable. Séneca advirtió que la mente del sabio debe ser clara como el agua que no guarda sedimentos. El rencor, en cambio, es barro emocional. Te impide ver con claridad. Te hace desconfiar incluso de quienes no te han hecho daño. Te endurece, te cierra, te transforma, y al final ya no eres tú quien actúa, sino tu herida. El estoicismo no te pide que niegues lo que pasó, no te obliga a sonreír ante el daño, te pide que lo comprendas, que lo enfrentes con razón y que tomes una decisión. O sigues siendo prisionero de lo que no puedes cambiar, o recuperas tu autonomía interior. No puedes cambiar lo que te hicieron, pero puedes decidir que eso no definirá el resto de tu vida. Y cuando sueltas el resentimiento, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. Estás diciendo que tú ya no necesitas vivir bajo su sombra. Estás rompiendo el vínculo. Estás cerrando la puerta que mantenía viva la herida, porque el resentimiento es un lazo, y soltarlo es, literalmente, liberarse. Tú decides si sigues atado al recuerdo del otro, o si comienzas a caminar hacia una vida más liviana, más tuya, más libre. La herida ocurrió. No la elegiste, pero el resentimiento, si permanece, es una elección tuya, y cada día que lo cargas, estás posponiendo tu paz. Nadie merece tener poder sobre tu alma si ya te ha dañado una vez. No vuelvas a cederles ese espacio. La fuerza del estoico está en su capacidad de romper cadenas, no en construir nuevas. Y el resentimiento es una de las más pesadas. Libérate. Hoy. Lección 5. El daño no define quién eres. Tu respuesta sí. Cuando sufrimos una herida emocional, es común que nuestra identidad empiece a moldearse a partir de ese dolor. De pronto, sin darnos cuenta, dejamos de ser quienes éramos y comenzamos a vernos como víctimas, como personas rotas, marcadas, condicionadas por lo que nos hicieron. Pero para los estoicos, esa percepción no es más que una ilusión peligrosa, porque el daño que recibes no define quién eres.
Lo que verdaderamente te define es cómo respondes. Epicteto fue esclavo durante muchos años. Fue golpeado, humillado y tratado como un objeto, pero jamás permitió que esa condición lo redujera. Nunca se definió como una víctima. Para él, la esclavitud del cuerpo era irrelevante si la mente seguía siendo libre. Y por eso, aún encadenado, era más sabio que muchos hombres libres, porque entendió que lo esencial no era lo que le habían hecho, sino lo que él elegía hacer con eso. Cuando alguien te hiere, tienes dos caminos. El primero es permitir que esa herida te consuma, que dicte tu forma de actuar, de pensar, de relacionarte. Que decidas cerrarte al mundo, dejar de confiar, endurecer tu corazón. Y aunque parezca una defensa natural, en realidad es una rendición. Has permitido que el daño gane, que el otro, aún ausente, siga moldeando tu vida. El segundo camino es mucho más difícil, pero infinitamente más poderoso. Es observar lo que ocurrió con lucidez, sentir el dolor sin disfrazarlo. Y luego, desde esa conciencia, elegir una respuesta que esté a la altura de tus valores, no de tus heridas. Ese es el acto más estoico que existe, mantenerte fiel a tu virtud, incluso cuando todo dentro de ti clama por romperla. Marco Aurelio vivió tiempos oscuros, epidemias, guerras, traiciones en su corte. Cualquiera en su posición podría haberse justificado para actuar con crueldad, con cinismo, con desesperanza. Pero eligió lo contrario. Cada día escribía para recordarse que su deber era vivir conforme a la razón, no al caos. Y por eso dejó un legado de sabiduría, no de quejas. Séneca, en sus últimos días, rodeado de falsos amigos y condenado a muerte por un emperador caprichoso, escribió con serenidad. No pidió venganza, no maldijo su suerte. En cambio, dejó lecciones sobre la brevedad de la vida, sobre cómo enfrentar la muerte con dignidad. Porque para él, como para todos los estoicos, lo que otros hacen no es tu medida. Tu medida es tu capacidad de responder con grandeza. Hoy tú también puedes elegir. Puedes seguir narrándote la historia de lo que te hicieron y construir tu identidad en torno a eso. O puedes mirarte con otros ojos, recordar tu valor, tu posibilidad de elegir tu conducta y reconstruirte a partir de lo que haces, no de lo que sufriste. Porque al final no eres lo que te pasó, eres lo que decidiste hacer con lo que te pasó. Y cuando esa decisión nace de la razón, del valor, de la virtud, entonces todo cambia. El dolor deja de ser una cárcel y se convierte en una forja. Ya no te define, te transforma, pero no a merced del dolor, sino guiado por tu propia fuerza interior, esa que los estoicos cultivaron con cada caída, con cada pérdida, con cada herida, sin que ninguna de ellas tuviera la última palabra. Lección 4. Tu dignidad no depende del reconocimiento del otro. Una de las formas más silenciosas de seguir atrapado en el dolor es esperar que quien te hirió reconozca tu valor. Esperar que entienda lo que perdió, que se arrepienta, que vuelva para pedir perdón, o al menos para confirmar que no estabas equivocado al confiar. Y esa espera, tan invisible y aparentemente razonable, es una de las más grandes trampas para el alma, porque sin darte cuenta estás dejando que la opinión ajena siga determinando tu percepción de ti mismo. Para el estoicismo, la dignidad no es algo que se otorga desde fuera, no depende de lo que otros digan o hagan, no está en manos de quien te hirió,
ni siquiera de quien te ama. Tu dignidad nace de tu carácter, de tu capacidad de mantenerte íntegro incluso cuando no hay testigos, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando todos te dan la espalda. Marco Aurelio escribió en su diario que el hombre virtuoso no necesita que lo vean. Actúa bien porque esa es su naturaleza, no porque espera recompensa. En ese pensamiento hay una fuerza indestructible, porque si tu dignidad se sostiene sobre la mirada de los demás, entonces es frágil, inestable, vulnerable a cada juicio, a cada rechazo, a cada desprecio. Epicteto, siendo esclavo, no tenía libertad externa, ni posición social, ni reconocimiento. Pero jamás dudó de su valor, porque comprendía que lo único que realmente importa es la calidad de tus decisiones. No importa cuánto te desprecien, si tú no te desprecias a ti mismo. No importa si te rechazan, si tú eliges mantenerte fiel a tus principios. Y cuando actúas desde ese centro, cuando sabes quién eres más allá de cómo te tratan, entonces nadie puede rebajarte. Es natural querer ser reconocido. Todos deseamos sentirnos vistos, comprendidos, valorados. Pero cuando ese deseo se convierte en necesidad, estás entregando tu tranquilidad a condiciones que no controlas. Estás diciendo sin palabras que tú vales solo si el otro te valida. Y esa es la raíz de mucho sufrimiento, porque cuando no llega esa validación, el vacío crece y la mente vuelve una y otra vez a preguntarse por qué. ¿Qué te faltó? ¿Qué hiciste mal? Séneca enseñó que uno no debe vivir según la opinión de los demás, sino según su propia razón. Esa frase, que parece simple, encierra una revolución silenciosa, porque vivir así significa que no necesitas que quien te hirió te reconozca, te valore o te comprenda. Tú ya sabes lo que vales, tú ya sabes lo que diste. Tú ya sabes lo que representaste, y esa conciencia basta. No necesitas venganza, no necesitas explicaciones, no necesitas que el otro entienda, porque tu dignidad no se negocia, no se pierde, no se otorga. Está contigo mientras tú elijas vivir de acuerdo a tus valores. El silencio del otro, su indiferencia, incluso su desprecio, no pueden tocar eso, a menos que tú se lo permitas. Así que levanta la cabeza, no con arrogancia, sino con claridad. Mira tu historia con honestidad. Reconoce tus errores si los hubo, pero no dejes que el juicio ajeno borre tu verdad, porque al final el camino estoico es este: hacer lo correcto, sin esperar nada a cambio. Y eso incluye la validación de quien alguna vez te lastimó. Lección 3. No necesitas cerrar ciclos con palabras, sino con decisiones. En los últimos años, la idea de cerrar ciclos se ha vuelto una consigna popular. Se habla de conversaciones pendientes, de finales necesarios, de tener que hablar para sanar. Pero desde la mirada estoica, ese cierre no depende de palabras que el otro diga, ni de explicaciones mutuas, ni de una escena final. El verdadero cierre sucede cuando tú decides que ya no vas a seguir arrastrando esa historia dentro de ti. Y eso muchas veces ocurre en silencio. Epicteto nos recuerda que lo que nos perturba no son los hechos en sí, sino nuestras opiniones sobre ellos. Cuando esperas que el otro te dé una respuesta, estás esperando que te confirme lo que tú no terminas de asumir, que ya se acabó, que te hirió, que no fue como esperabas. Pero si tú eliges ver los hechos tal como fueron, sin adornos, sin excusas, entonces el ciclo ya está cerrado. No porque alguien lo dijo, sino porque tú lo comprendiste.
Marco Aurelio nunca tuvo conversaciones de cierre con quienes lo traicionaron. No pidió explicaciones a cada senador que le dio la espalda, ni buscó reconciliación con quienes lo decepcionaron. Su forma de cerrar ciclos era mantenerse fiel a su propósito, levantarse cada día y actuar con virtud. En cada línea de sus meditaciones queda claro que su fortaleza no venía de lo que los demás le decían, sino de lo que él decidía pensar, hacer y sentir. Muchos se aferran a la idea de un final hablado porque temen darlo por terminado internamente. Creen que necesitan respuestas para soltar, cuando en realidad lo que necesitan es el valor de aceptar lo que ya fue. El cierre verdadero no llega cuando el otro te dice, lo siento o tenías razón. Llega cuando tú eliges no seguir esperando. Séneca lo decía de forma clara. Quien vive atado al pasado no puede actuar en el presente. Y si no actúas en el presente, no estás realmente vivo. Estás congelado en una escena que se repite, que desgasta, que ya no tiene nada nuevo que ofrecerte. Tú puedes vivir años esperando ese cierre. Puedes imaginar 1000 veces cómo debería haber sido, pero esa fantasía no cambia nada, solo posterga tu libertad. El estoico no necesita ceremonias para dejar ir, no necesita conversaciones que cierren heridas, porque comprende que la única herida que realmente importa es la que él mismo mantiene abierta. Y esa herida solo sana cuando deja de alimentarse de esperanza. Cuando se apaga la expectativa, nace la claridad. Tú puedes decidir hoy mismo cerrar ese ciclo, no porque el otro te lo permita, no porque haya una conversación pendiente, sino porque ya entendiste que tu vida no puede seguir definida por esa herida, que tu historia no puede estancarse en un capítulo que ya se escribió, que tú no necesitas más pruebas, más disculpas, más palabras. Solo necesitas una decisión, seguir adelante. Y esa decisión, aunque silenciosa, es profundamente poderosa, porque es la afirmación de que tú gobiernas tu interior, que tú eliges lo que queda y lo que se va, que tú decides cuándo una historia deja de tener poder sobre ti. Lección 2. No actúes desde el dolor, actúa desde la razón. El dolor tiene una forma muy sutil de gobernarnos. Se presenta como urgencia, como reacción inmediata, como la voz interior que te dice que tienes que hacer algo ahora, ya, sin pensar. Y bajo esa presión es fácil actuar desde la herida, decir palabras que después lamentas, tomar decisiones que nacen del resentimiento, no de la claridad. El problema es que todo lo que nace del dolor arrastra consigo su veneno, y lo que construyes desde ahí termina contaminando incluso lo que parecía justo. Los estoicos fueron implacables con esta idea. Para ellos, actuar desde la emoción no era una muestra de humanidad, sino un signo de debilidad. No porque sentir esté mal, sino porque reaccionar sin filtrar esas emociones con la razón es renunciar al poder más valioso que tienes, tu capacidad de elección consciente. Marco Aurelio repetía que el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Si piensas desde la herida, te tiñes de dolor. Si actúas desde el resentimiento, prolongas el daño que te hicieron. Epicteto advertía que no somos perturbados por lo que ocurre, sino por cómo lo interpretamos. Y eso es crucial al momento de decidir cómo responder a quien te ha herido. Si interpretas la ofensa como una humillación personal, reaccionarás con rabia. Pero si la ves como un acto de ignorancia del otro,
como una manifestación de su propia confusión o debilidad. Entonces puedes observarla sin dejar que se apodere de ti. Y desde ahí, decidir cómo actuar sin perder tu centro. Séneca escribió que el sabio no se deja arrastrar por las pasiones, porque entiende que son pasajeras. Lo que hoy arde, mañana será ceniza. Pero las decisiones tomadas en medio de ese fuego suelen dejar cicatrices que duran mucho más. Por eso el estoico no busca alivio inmediato. Busca actuar correctamente, aunque eso implique demorar la reacción, respirar más de la cuenta o incluso elegir no responder en absoluto. La clave está en recordar que tú no eres tu dolor. Puedes sentirlo sin convertirte en él. Puedes reconocer que fuiste herido sin permitir que esa herida dicte tu conducta, porque si cada vez que te hacen daño, tú reaccionas con daño, entonces estás atrapado en un ciclo que no tiene fin. El dolor genera más dolor, la reacción emocional genera más conflicto, y lo que pudo haber sido una lección se convierte en una repetición eterna. El estoico, en cambio, toma distancia. Observa, no niega lo que siente, pero no actúa desde ahí. Espera que la razón vuelva a ocupar el lugar del conductor. Y solo entonces decide. Puede parecer frialdad, pero en realidad es sabiduría. Es saber que las decisiones importantes no se toman en medio de una tormenta emocional. Se toman desde la calma, desde la lucidez, desde el compromiso con lo que es correcto, no con lo que es urgente. Tú tienes el poder de pausar, de no responder de inmediato, de darte el espacio que necesitas para pensar, para sentir sin reaccionar. Y en esa pausa está tu libertad, porque nadie puede obligarte a actuar desde la herida. Solo tú puedes elegir si te conviertes en eco de lo que te hicieron o en reflejo de quien eliges ser. Lección 1. Nadie puede arrebatarte tu actitud. Cuando alguien te hiere, lo primero que suele parecer perdido es tu control. Sientes que te arrebataron algo, la paz, la confianza, la alegría, pero lo que enseña el estoicismo, de forma firme y liberadora, es que nada de eso te fue quitado por la fuerza. Lo entregaste tú, no por debilidad, sino porque no fuiste consciente de tu poder. Y ese poder es uno solo, tu actitud. La forma en la que decides encarar lo que te sucede, porque eso, aunque todo lo demás te sea negado, sigue siendo exclusivamente tuyo. Epicteto lo dejó grabado con absoluta claridad. Lo que está bajo tu control es tu opinión, tu deseo, tu aversión, en una palabra, tu actitud frente a los hechos. Nadie, por más cruel que sea, puede forzar lo que tú decides pensar, cómo eliges sentirte, o con qué espíritu enfrentas lo que pasó. Pueden herirte físicamente, pueden abandonarte, pueden traicionarte, pero tu actitud ante ello siempre será una elección interna. Esa es tu verdadera libertad. Marco Aurelio, que vivió bajo una carga de responsabilidades casi insoportable, lo entendió profundamente. Mientras enfrentaba guerras, peste y traiciones, escribía para sí mismo: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa frase no es optimismo ingenuo. Es la expresión más pura de un espíritu que se niega a entregarle su alma a las circunstancias, porque aunque no podía evitar los desafíos, sí podía decidir con qué actitud los enfrentaba. Muchos creen que su mundo interno debe adaptarse a lo que ocurre afuera, que si todo va bien, pueden estar en paz, y si algo falla, deben derrumbarse. Pero esa visión es frágil.
es vivir con el alma en manos ajenas. El estoico no acepta ese trato. Elige construir una fortaleza interior donde ninguna palabra, ningún rechazo, ninguna pérdida pueda gobernar su ánimo. No por orgullo, sino por responsabilidad consigo mismo. Séneca hablaba de la serenidad como la cima del carácter humano. No como algo que se alcanza cuando todo está bien, sino precisamente cuando todo tiembla. Ser sereno en medio del dolor no es indiferencia, es coraje. Es decidir que lo que pasa fuera de ti no dictará el contenido de tu espíritu, que puedes mantenerte íntegro, firme, lúcido, aun cuando el mundo parezca romperse a tu alrededor. Y eso comienza con una sola idea: nadie tiene poder sobre tu actitud a menos que tú se lo entregues. No importa cuánto te decepcionaron, cuánto te gritaron, cuánto te humillaron, tú sigues teniendo la última palabra sobre cómo vivirás eso. Puedes hacerlo desde el resentimiento, desde el lamento, desde la amargura, o puedes elegir hacerlo desde el entendimiento, la fortaleza y la virtud. Esa elección no es fácil, requiere entrenamiento, requiere recordarte cada día que tú no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y esa es la lección más estoica de todas. Porque una vez que entiendes que tu actitud es invulnerable, ya nadie puede doblegarte. Podrán herirte, sí, pero nunca te destruirán por dentro, porque tú, y solo tú, decides cómo responder. A lo largo de este viaje interior, hemos recorrido 10 lecciones que no nacen del orgullo, ni del deseo de imponer superioridad sobre quien nos hizo daño, sino de una sabiduría milenaria que apunta en otra dirección, la del dominio de uno mismo. Porque en el fondo, el estoicismo no es una filosofía para lucirse ante el mundo, sino una guía para no perderte a ti mismo en medio del caos, la traición, el dolor y la incomprensión. Has escuchado frases que tal vez golpearon una fibra dentro de ti. Tal vez hubo una parte de ti que se resistió, que pensó: eso suena bien, pero no es tan fácil. Y tienes razón, no lo es. Ninguna de estas lecciones pretende ser fácil, pero lo que sí prometen es libertad. No la libertad superficial de hacer lo que quieras, sino la verdadera, la que te permite no depender más de las acciones de los demás para sentir paz. Esa libertad es rara, costosa, pero absolutamente transformadora. Cuando alguien te hiere, lo primero que tiende a quebrarse no es tu cuerpo, ni siquiera tu vida externa. Es tu imagen de ti mismo. Te preguntas si merecías ese trato, si podrías haberlo evitado, si todo lo vivido fue real. Y esa duda es la que se clava como una espina invisible. Lo que te hace sufrir no es solo el hecho, sino el significado que le das, el juicio interno, el relato que repites en la mente una y otra vez, como un eco venenoso. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, reflexionando, respirando con más lentitud, mientras estas ideas caen como gotas de verdad sobre una tierra que tal vez había estado seca por mucho tiempo. Has sobrevivido a lo que pasó. Eso ya es un mérito que no todos reconocen. Pero ahora tienes frente a ti una posibilidad aún más grande. No solo sobrevivir, sino florecer. No a pesar de lo que viviste, sino precisamente a partir de ello. En Ceniza Estoica no te hablamos desde un pedestal. Aquí no hay gurús ni frases para vender humo. Aquí hay filosofía cruda, desnuda, exigente,
pero también profundamente humana, porque los que enseñaron estos principios, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, no lo hicieron desde la comodidad. Fueron hombres que sufrieron, que fueron traicionados, silenciados, ignorados, expulsados, y sin embargo, en lugar de dejarse consumir por el resentimiento, eligieron convertirse en roca firme. Eso es lo que te proponemos aquí, que tú también seas esa roca, que no pongas tu valor en manos ajenas, que no dejes que quien te hirió siga viviendo en tu mente, que entiendas con firmeza que no tienes que obtener justicia externa para estar en paz. La verdadera justicia es la interna, vivir de acuerdo con tus valores, no por lo que te hicieron, sino por quién eres tú cuando nadie te está mirando. Tal vez estás esperando que esa persona regrese, que diga algo, que reconozca lo que te hizo. Pero esa espera, aunque parezca esperanzadora, es una prisión. Cada minuto que vives esperando justicia del otro es un minuto en el que tú mismo pospones tu libertad. ¿Y si nunca llega esa disculpa? ¿Vas a quedarte ahí, detenido en la historia? ¿Vas a dejar que la mejor versión de ti se congele, esperando que el otro despierte? No, no puedes darte ese lujo, porque tú tienes una vida, una mente, un corazón que merece volver a sentir sin miedo. Pero eso solo ocurrirá cuando decidas que no necesitas nada más del que te hirió. No una palabra, no una mirada, no un gesto, solo necesitas tu decisión, dejar ir. No como acto de debilidad, sino como el movimiento más fuerte que un alma puede hacer, soltar el pasado y caminar hacia la virtud. Y no se trata de reprimir, no se trata de hacer como si no pasó nada, se trata de mirar lo que pasó con ojos limpios, reconocer la herida, asumir el dolor, y luego, en un acto casi sagrado, decirte a ti mismo: aún así sigo, aún así me sostengo, aún así soy más grande que esto. Esa es la respuesta estoica, no la respuesta cómoda, no la respuesta popular, pero sí la que te construye de verdad. La vida no va a dejar de doler. Eso no está en tus manos. Habrá más decepciones, más finales inesperados, más personas que no actuarán como esperas, pero ahora tienes una herramienta que antes quizás no tenías. No se trata de una fórmula mágica, se trata de una disposición interior, la disposición de no caer en el rol de víctima, la disposición de decir: lo que ocurre fuera no define lo que ocurre dentro. Y si logras hacer esto una vez, aunque sea en una pequeña situación, habrás dado un paso gigantesco, porque la virtud se entrena. Cada vez que eliges el silencio en lugar del grito, cada vez que eliges actuar con calma en lugar de ceder al resentimiento, estás forjando una mente más fuerte. Y esa mente fuerte no nace del ego, nace del compromiso contigo mismo. No necesitas convertirte en un sabio perfecto. Los estoicos tampoco lo eran. Pero sí puedes aspirar a la consistencia, a la coherencia, a vivir en acuerdo con tus principios incluso cuando la emoción te pida otra cosa. Eso es disciplina, eso es carácter, y eso es lo que te libera. Así que ahora, después de escuchar estas 10 lecciones, tienes una elección delante de ti. Puedes cerrar esta página y seguir como antes, o puedes mirar tu dolor con nuevos ojos, no como algo que te define, sino como un terreno fértil donde puedes construir la mejor versión de ti. Nadie lo hará por ti, nadie puede vivir por ti, pero tú sí puedes empezar, aquí, ahora,
Si alguna frase te acompañó, si alguna verdad te sacudió por dentro, no la ignores. Escríbela, grábala, compártela. Y si quieres dar el primer paso, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Una frase, simple, directa. Escríbelo como una promesa contigo mismo. Mi alma es mía, porque lo es. Siempre lo ha sido, solo necesitabas recordarlo. Gracias por acompañarnos en Ceniza Estoica. Aquí no hablamos para impresionar, hablamos para despertar.